Bueno, buenas noches, que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio, que estamos en la carta a los Romanos y vamos a empezar a ver a partir de hoy lo que es la parte de la santificación, ¿verdad? Lo habíamos mencionado la semana pasada. Estos temas que vamos a ver ahora tienen que ver con la santificación. Recordemos que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos viene explicando desde el principio a grandes rasgos, y para poner un poco en contexto también, para estar bien claritos. En los primeros capítulos él dice que el evangelio que él viene a predicar es según Jesucristo, que a él no se lo enseñó ningún hombre, ni lo recibió de hombre alguno, sino del propio Jesucristo. Después dice que lo que él habla es verdad. Después menciona que el evangelio es poder de Dios, ¿cierto? Y que nosotros vamos a vivir por fe, como está escrito, mas el justo por su fe o por la fe vivirá. Luego empieza a atacar o a mostrar, más bien antes que atacar, a mostrar el pecado en el ser humano, tanto en los gentiles como en los judíos. Y finalmente hace un combo que todos estamos bajo la condenación del pecado, ¿cierto? Después de eso, habla de un justo juicio de Dios que viene. ¿Para quiénes? Para todos. Lo que pasa es que los que ya son justificados van a pasar a un juicio diferente, que es el juicio del trono, al juicio que va a ser Jesús. No recuerdo si es el juicio del trono blanco, ahorita se me escapa, pero es un juicio que vamos a tener nosotros para darnos galardones, para darnos nuestros premios y lo que hayamos nosotros podido conseguir por lo que hicimos acá, porque ya fuimos declarados justos. Nosotros no vamos a ser juzgados por nuestros pecados porque ya no los tenemos. Ya esos pecados fueron perdonados y fueron lavados, limpiados, quitados, eliminados, y entonces nosotros no vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Nosotros vamos a ir ante el trono con Jesucristo para que nos den los galardones. Y los que no creyeron van a ir ante el juicio, pero para el castigo de Dios. Después habla a los judíos de que ellos no están exentos por solo el hecho de tener la ley, que la ley de hecho de nada les sirve, porque no hay justo ni siquiera uno. Y luego nos da el ejemplo de la fe de Abraham, que los que somos de fe somos hijos de Abraham, y por ser hijos de Abraham somos hijos de la fe de Abraham, ¿verdad? Y de la promesa que se le dio a Abraham. ¿Cuál fue la promesa? De que el que cree será declarado justo delante de Dios. Y la semana pasada vimos de que, antepasada vimos que la justificación de nosotros, o la justificación que habla a Romanos capítulo 5, es una justificación dada por Dios, no por algo que nosotros hayamos hecho, no por obras, no por ningún esfuerzo humano, sino por pura misericordia de Dios, que la fe, la gracia, el regalo, todo viene de parte de Dios. Amén. Y la semana pasada sí vimos que nosotros no debemos de tenerle miedo a la muerte. Hablamos de las tres muertes: la física, la espiritual y la muerte eterna. Nosotros no vamos a sufrir ni la muerte espiritual, porque ya pasamos de muerte a vida, y tampoco vamos a sufrir la muerte eterna. La única que vamos a sufrir, si Cristo no viene antes a llevarnos, es la muerte física. Pero si nos morimos es ganancia, porque vamos a estar una eternidad ya con Él. Ok, dicho todo esto, entonces vamos a pasar a la parte de la santificación. Vamos a ir al capítulo 6 de Romanos. Y si usted está notando, le ruego que preste mucha atención a esta parte, porque en otras ocasiones, recuerdo que la hermana Yancy nos habló, o me habló, de gente
que dice que ya fueron justos, que ya son justos, que ya sus pecados fueron perdonados y que ya no tienen nada que hacer y que ya ni siquiera vienen a la iglesia, que ya no tienen que congregarse, que ya no ciertas cosas. Vamos a ver qué dice esto. Y tiene como título esta enseñanza de hoy, una mala interpretación de la gracia. Repito, por si usted está notando, una mala interpretación de la gracia. De manera que hay gente que interpreta mal la gracia. Buenas noches. La interpretaron mal en los tiempos de Pablo y todavía hoy hay gente que la sigue interpretando mal. Y esto para nosotros debe quedar bien claro. Yo estoy seguro que ustedes lo tienen bien claro, pero se han topado gente que no lo tienen claro. Entonces, sí. Entonces ahora vamos a tener más evidencia bíblica, más conocimiento para poder explicarles a ellos, cuando presten atención, cuando no se enojen, cuando abran la puerta, cuando abran el corazón, cuando quieran escuchar, ¿verdad? La explicación del por qué es importantísimo entender bien la gracia. Bien, dice Romanos 6, vamos a ver si nos da chance de ver del 1 al 14. Del 1 al 14, vamos a irlos viendo los versículos conforme aparecen en la Biblia. Dice Pablo, después de que explicó que ya nosotros no estamos dominados por el pecado, sino que la gracia nos ha salvado. Entonces Pablo hace una pregunta, hace dos preguntas en el verso 1 y en el verso 2 hace otra. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta pregunta surge, Pablo escribe, o más bien, Tercio, que es el que escribe la carta, Pablo menciona esto, que si vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, porque los cristianos en Roma, recordemos que esta carta está dirigida a la iglesia que está en Roma, ¿verdad? Ellos habían interpretado mal la gracia, porque de ellos escribió Pablo esto, en Romanos 3:8, dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos? Estos cristianos en Roma andaban diciendo que Pablo afirmaba lo siguiente, hagamos males para que vengan bienes. Pero Pablo dice, y está entre comillas, entre paréntesis, como se nos calumnia, o sea, él no está enseñando eso. Dice, y como algunos cuya condenación es justa, o sea, no eran salvos. Estos afirmaban que Pablo y sus compañeros decían, hagamos males para que vengan bienes. Cuando Pablo dijo que entre más pecado, más gracia, lo que significa es que el pecado, por más grave que sea, no hay pecado que la gracia no cubra. No hay pecado que la gracia no alcance. Todos los pecados, la gracia es más y los puede perdonar absolutamente todos. Así sea que haya matado gente, que haya violado niños, que se haya metido en un supermercado y disparó contra 14 personas. No sé, lo más malo que usted se le pueda ocurrir en su cabeza o en su mente, la gracia de Dios alcanza a la persona si se arrepiente genuinamente de corazón y viene a Cristo a conseguir la justificación que necesita. Pero ellos creían que era, si nosotros pecamos mucho, hay más gracia. Entonces, entre más nosotros pecamos, de ahí más glorificamos a Dios porque hacemos que Él produzca más gracia. Entonces lo exaltamos a Dios. Y Pablo le dice, no, ustedes están muy equivocados. Así no es.
La palabra condenación ahí, cuya condenación es justa de esos que piensan así, es la palabra crinos y significa separación total. Hay ocasiones en que en la Biblia la palabra condenación no es condenación eterna, pero en este caso sí. En este caso sí es condenación eterna, porque esto no es lo que está enseñando Pablo. Algunos pensaron mal, interpretaron mal, entendieron mal el pasaje, como algunos hoy lo interpretan mal. Pero apenas oyeron que la gracia es mayor, entonces se fueron con ese pensamiento y no terminaron de escuchar toda la argumentación de Pablo hasta que termina en el capítulo 16 de Romanos. No esperaron a escuchar toda la carta. Apenas escucharon eso, se fueron y no terminaron de oír el final. Y esta parte no la escucharon. Y están mal. Por ese motivo de que están mal es que no buscan la santidad. ¿Qué es santidad? Apartarse del pecado. Y lamentablemente les va a ir como un quebrado, porque las consecuencias de vivir en pecado sigue siendo la muerte espiritual y la muerte eterna, además de todo lo negativo que acarrean viviendo así en el mundo. Ahora, vamos a pensar que haya gente que sí realmente haya sido justificada y es salva, pero la consecuencia de todos los pecados que lleva andar en el mundo, andando allá, que ya no se congrega, ya no lee la Biblia, ya no ora, ya no alaba, ya no tiene presente a Dios casi que en nada. Las consecuencias van a ser negativas, porque va a sufrir un montón de cosas, porque al estar separado de la comunión con Dios, va a sufrir las consecuencias del pecado, que esas las va a tener porque las va a tener. Va a vivir probablemente vacío, triste, con problemas que no puede solucionar, con mucho estrés y qué sé yo, un sinfín de cosas. Ahora, ¿nosotros vivimos con estrés o hay situaciones que nos provocan estrés? ¿Nosotros tenemos problemas? Sí, pero nosotros tenemos a Dios, al Espíritu Santo y a Jesucristo, su palabra, los hermanos, la congregación, la palabra, que nos alienta y nos da vida y nos dice: esfuérzate, sigue adelante, no se preocupe. Y eso nos da fuerza a nosotros espiritualmente para seguir adelante. Porque si yo le digo ahorita que me levante la mano los que tienen problemas, probablemente todos lo van a levantar. Igualmente yo. Pero estamos aquí con gozo, contentos, alegres, felices. ¿Por qué? Porque hay algo que el Espíritu Santo produce en nosotros que no lo produce en el que está alejado de Dios. Amén. Ok. Amén, amén, esa paz. Ahora, en Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahí es cuando Pablo dice que la gracia sobreabundó. ¿Ok? Y algunos pensaron: licencia para pecar. Vivillos esos. Nada tontos, según ellos, según su propio pensamiento, pero nada más lejos de la verdad. Dice: ya que los pecados aumentan la gracia, entonces entre más pecamos, más gracia. Y eso es bueno porque exalta la bondad de Dios. Pero la bondad de Dios no se exalta pecando. La bondad de Dios no se exalta pecando. La bondad de Dios se exalta apartándonos del pecado. ¿Por qué? Porque esa bondad de Dios depositada en nosotros nos dio la capacidad de poder decirle no al pecado. ¿Cómo es que yo hoy, 25 años después, no me volví a fumar un puro de marihuana? No me volví a oler una raya de cocaína. No me volví a fumar una piedra de crack. Cuando eso era mi día a día, 24/7, como por durante 13, 14, 15 años. Y en el momento en que yo conozco a Cristo, eso es cortado, pero de una ¡fla! Dice 2 Corintios 5:17, creo que dice que
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sí, 2 Corintios 5:17. Entonces, cuando yo llegué a Cristo, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Pero yo no solamente dejé la droga, dejé la mentira, dejé el robo, dejé la fornicación, dejé el adulterio, dejé la pornografía, dejé, qué sé yo, la lujuria, los malos pensamientos. Dejé todo, absolutamente todo. ¿Todavía sigo luchando con algunas cosas? Sí. Por ejemplo, la ira. Me acuerdo de ella. La ira, el enojo, es algo que usted, no sé usted, pero en el caso mío es algo... Ahí lo voy trabajando, cada vez es menos pero de vez en cuando la carne se exalta y se levanta y quiere salir. Y en esas partes, wow, uno, no, carne, usted sujétese, bájese, usted no manda aquí. Pero se enoja uno, claro. Y a veces hasta se puede salir una palabra grosera contra alguien o por algo. Inmediatamente uno reconoce, uy, no, esto no debe ser, yo no puedo actuar así. Ya no pido perdón, pero reconozco que estoy mal. Y reconozco, no, esto no está bien, esto es pecado. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero el grueso de los pecados y de toda la pecaminosidad que yo manejaba, todo eso quedó atrás. Y estoy seguro que en la vida de ustedes también. Amén. Ok. Lo que realmente significa es que no hay pecado que la gracia no pueda perdonar. Eso es lo que significa, que cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso es lo que significa, que no hay pecado que la gracia no pueda perdonar. ¿Verdad? Y ya habíamos dicho de que había gente que podría mencionar, y la blasfemia contra el Espíritu Santo, que dice la Biblia que es el único pecado que no puede ser perdonado. Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo no la puede cometer un justo. Una persona justa que ha reconocido a Dios, que ha nacido de nuevo, que ha sido renacido por el Espíritu Santo, no puede cometer blasfemia contra el Espíritu Santo. Así de sencillo. Entonces, si blasfema contra el Espíritu Santo es porque no era justo. ¿Ok? Continuamos. El alcance de la gracia es mayor que todos los pecados de la humanidad juntos. Todos los pecados de la humanidad juntos. Por supuesto que no debemos de pensar así como piensan esas personas que hablan con usted. Porque ya entendimos que el pecado no agrada a Dios y además tiene consecuencias. Como ya hemos muerto al pecado, entonces el pecado no nos domina. Ahora, si sigo pecando, me está dominando el pecado. Entonces, ¿cómo es que moría el pecado si el pecado me domina? Está vivo todavía, está vivo ese pecado. Entonces la persona no ha muerto al pecado. Tenemos dominio propio, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice a nosotros en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu, entre otros, está el amor, la paz, la bondad, templanza, mansedumbre, la fe. Y la palabra templanza es dominio propio. Nosotros tenemos dominio propio. Si nosotros hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo en nosotros es dominio propio. Entonces ya lo tenemos, pongámoslo a funcionar. Eso es lo que tenemos que hacer, ejercitarlo para mantenernos alejados del pecado. Eso lo vimos en el punto de los resultados de la justificación, o en el capítulo 5 de Romanos. El dominio propio es resultado de haber sido justificados. Una persona no justificada no tiene dominio propio. O dígame, cuando usted estaba sin Cristo, ¿cuánto dominaba usted? No sé, si salían a bailar, si mentían, no sé si fumaban, pero no podía uno dejar de pecar. Era de continuo. Y es más,
Tanto lo hacía uno que ya ni cuenta se daba de que, ay no, hoy voy tarde, ahora le digo al jefe, y va en el bus pensando, ahora le voy a decir al jefe esto y esto, y va maquinando la mentira de una, y va y se la dice, y se la creyó el jefe, y uno cree que carga, yo soy mucha galleta, me la creyó, y entonces me siento, me alabo a mí mismo por mentiroso que soy, y más bien uno se alababa de eso. De manera que los justos tenemos la capacidad dada por Dios para dominar la carne, y sea lo que sea de la carne. Y en este punto central hay quienes se pueden ir a los extremos. ¿Cuáles? Bueno, hay dos extremos. Uno es el libertinaje. ¿Saben qué es el libertinaje? Hacer lo que me da, lo que yo quiera. El libertinaje es asociado al abuso o irrespeto de una determinada conducta, como, por ejemplo, el abuso del alcohol, las drogas o el sexo, que lleva a consecuencias inmorales, antiéticas o ilegales. Y déjeme decirle que hay lugares llamados iglesia, y digo iglesia entre comillas, que permiten estas cosas. Hay iglesias o lugares que, mal llamados iglesias, en donde los pastores les dicen a los jóvenes, no, ustedes pueden ir a una discoteca y bailar con las muchachas, nada más no las toquen. Pero y si van y hay alcohol, tómense uno o dos cervezas o uno o dos tragos, nada más no se embriaguen. Si hay tabaco, nada más fúmese un cigarrillo, no se abuse. Es permitido porque la Biblia dice que todo me es lícito y que todo me es lícito, dice Pablo, y se quedan ahí. No dice el resto. Porque Dios ya nos perdonó, y si ya nos perdonó, entonces ¿qué importa? Podemos hacer lo que queramos. Pero esto no es lo que dice la palabra, eso es libertinaje. En Judas 4, Judas solamente tiene un capítulo, el versículo 4 de Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Cómo han entrado? Encubiertamente. Así es que no se sorprenda usted de que en la iglesia, en esta congregación, o en su congregación, para las personas que nos escuchan por YouTube, a la par, donde usted se sienta, puede haber un encubierto. ¿Cómo entraron? Encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Más adelante vamos a ver nosotros en el capítulo 8 de Romanos qué son estos destinados. No es que Dios los escogió a ellos para que se perdieran, sino que ya Dios en su presciencia, en su conocimiento previo de todas las cosas, sabe quién se va a salvar y sabe quién se va a perder. Entonces, estos iban a perder por sus propias decisiones. Estos entraron encubiertamente, dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué convierten en libertinaje? La gracia, que es de lo que está hablando Pablo, y esto lo escribió Judas. El regalo precioso de Dios, ellos lo convierten en libertinaje y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quienes encubiertamente es que entran, vamos a ver cómo sería, simulando ser cristianos o aparentando más bien ser cristianos, pero no lo son. Aparentando ser justos, pero no lo son. Aparentando ser personas de bien, piadosos, que van en pos de Dios, que entran a la iglesia y levantan las manos y cantan y aplauden y dicen gloria a Dios y aleluya, pero su forma de vivir, el fruto de su forma de vivir es un libertinaje puro, que afuera en la calle hacen lo que les venga en gana y piensan que está bien. Y en ocasiones gente que viene y nos ve a nosotros en esto y por allá lo agarran a usted solito y dice, hermana, no crea eso, usted tiene libertad, usted puede hacer esto, el Señor nos ha dado libertad para esto, para lo otro.
y empiezan a meterle ideas y cosas antibíblicas. Y como usted los ve levantando la mano y orando y haciendo y deshaciendo, parecen muy espirituales, pero los frutos que dan no tienen nada que ver con lo que Dios manda. Amén. Con gusto. Ahora, puede investigar usted un poco más. Yo no me puedo quedar en esto toda la noche, ¿verdad? Pero usted puede investigar un poco más acerca de iglesias libertinas, qué es el libertinaje en la iglesia. En internet usted puede conseguir mucho material muy bueno, ¿verdad? Acerca de eso para que indague un poquito más y pueda conocer. Ahora, ese es un extremo, el libertinaje, hacer lo que quiera. Pero está el otro extremo, que es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es gente de iglesias que ponen un poco de leyes humanas, doctrinas humanas para que la gente no pueda casi que ni moverse. Como por ejemplo, entre los cristianos modernos hay leyes tan absurdas como las siguientes. Es pecado que la mujer lleve aretes. O sea, aquí hay varias pecando. Según eso, pero ¿cómo la va a hacer pecar un arete? Por supuesto que no. No se debe llevar pantalones. Mal tergiversado el pasaje de Levítico. Esos son legalismos. ¿Por qué? Porque atacan lo exterior, ¿verdad? Lo de afuera, pero no se habla del pecado. ¿Y qué es lo que condena a Dios? ¿La forma de vestir o el pecado? Ahora, si mi forma de vestir me lleva a pecar, ok, tenga cuidado. Usted no va a venir con un isote sumamente grande a la iglesia. No va a venir con unos pantalones sumamente ajustados a la iglesia. Ajá. Entonces, con decoro, con pudor, con respeto. Cuando, vamos a ver, cuando la persona tiene el Espíritu Santo de Dios, déjeme decirle que es así. No sé si a usted le ha pasado, o a ustedes, pero usted se va a poner cierta ropa, y el Espíritu le dice, así va a ir. ¿Usted siente algo? O va para cierto lugar, y el Espíritu le habla, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu. Entonces usted sabe si obedece o no obedece. Pero, ¿por qué le habla? Porque quizás usted se siente bien, pero recuerdo una enseñanza de Sean de ser tropiezo para otros. Cuidado de ser tropiezo para otros. Si a mi hermano le es pecado o tropiezo que yo coma carne, no voy a comer carne delante de él. No, como una lechuga y ya. ¿Para qué? Para no hacer pecar al débil. Porque yo soy maduro, porque yo tengo el Espíritu Santo, porque yo conozco, porque ya yo sé. Entonces, nosotros, el Espíritu Santo también nos habla con respecto a esto. Continuamos. Estos legalistas dicen que no deben cortarse el pelo, ni hombre ni mujer debe llevar joyas de oro. O sea, yo ya estoy pecando porque mi anillo de matrimonio es de oro. No hay que comer chancho. Los matrimonios no deben tener, oiga esta, los matrimonios no deben de tener relaciones sexuales los domingos, porque es el día del Señor. Pero ¿qué diferencia hay? Vamos a suponer que una pareja trabaja de lunes a sábado y tiene el domingo libre. De ahí, hermanos, si son pareja y son esposos, disfrútense. Disfrútense. Dios hizo el sexo para el matrimonio. Así es que el sexo dentro del matrimonio está permitido y disfrútenlo. Punto. Pero resulta que hay gente que no usa aretes, no lleva pantalones, no se cortan el pelo,
no llevan joyas de oro, no comen chancho, no tienen relaciones los domingos, pero mienten, son malos, ven pornografía, roban en el trabajo, son malos con el prójimo. Entonces, no es el corazón realmente lo que Dios ve y lo que Dios quiere cambiar y a donde Dios va. Jesucristo siempre fue el corazón de las personas. Jesús siempre que usted lo ve va al corazón de la gente, porque es el corazón el que está negro, entenebrecido, lleno de pecado, y es el que está como una piedra y Dios quiere cambiarlo por un corazón de carne limpio, justo y prudente. Ahora, en Colosenses 2, vamos a Colosenses, porque ahí vamos a leer algunos versículos. Porque ya vimos que en el libertinaje habla Judas, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué habla Colosenses con respecto al legalismo. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, vamos a ir al versículo 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora brinque al versículo 16 del mismo capítulo 2 de Colosenses. Ese pasaje está hablando de que ya Jesús había pagado todo en la cruz del Calvario y que toda la ley ceremonial eran sombras de lo que había de venir, y lo que vino fue Cristo. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Que no coma chancho, que no coma esto, que no, ¿cómo? O en cuanto a días de fiesta, que el sábado, no, que el domingo, que el Yom Kippur, que la fiesta de las trompetas, que la fiesta de los tabernáculos, que la fiesta del perdón, que la Pascua. No, ya eso ya pasó. A mí no me juzguen eso, porque ya eso no tiene nada que ver. Luna nueva o días de reposo, que es Shabbat. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cristo es la realidad y Cristo ya vino, yo me quedo con Cristo. Ya la sombra no me interesa. Me quedo con Cristo, la persona física de Cristo, con Él y con sus enseñanzas. Y Él me hizo libre de todo ese tipo de cosas. Verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. No sean metiches, en otras palabras. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Eso es de la carne. Son ideas humanas que quieren ponerse a la altura de la palabra de Dios. Y nosotros no podemos poner ideas humanas a la altura de la palabra de Dios. Ninguna idea humana calza. Y la palabra de Dios me dice a mí que no. Eso lo habíamos mencionado en una enseñanza anterior, de que estas personas que les enseñan mal están en una condición tan complicada ellos mismos, porque piensan que están bien, y cuando usted quiere venir a enseñarles la verdad, no la quieren recibir. Recordemos que Jesús, ¿cuánto tardó Jesús con sus discípulos? Enseñándoles día a día. 3 años y un poco más. Día a día. O sea, 3 años son más de 1000 días. Nosotros venimos acá una vez por semana, necesitamos 1000 semanas. 52 semanas por año son 20 años que necesitaríamos nosotros, sin fallar, para poder entender esto. Entonces, nosotros no nos cansemos de hablarle a esas personas, porque no van a entender así tan rápido y de una. ¿Qué debemos hacer nosotros? Primero, tener mucho amor. Y el amor nos va a proporcionar a nosotros de paciencia.
Entendamos que esa persona está cegada, está con un velo, está mal enseñada y debemos de irle sacando de ahí poquito a poco. Si la persona se cierra, acordémonos cuando nosotros nos cerrábamos. O cuando a usted le llegaron a hablar, en la primera os dijo, sí, está bien, yo voy a aceptar los caminos de Dios. No, uno salía corriendo. Cerraba la puerta y hacía un montón de cosas. Y de hecho, después del seminario, mucha gente se fue corriendo. Pero bueno, bendito Dios por los que nos mantenemos. Pero esas personas, cuando nosotros nos las topemos, cuando nosotros tengamos oportunidad de conversar con ellas, vea, estemos seguros, de eso yo estoy seguro, que tarde o temprano, si no es que ya le ha sucedido, que alguien se le ha acercado a usted y usted lo ve que está mal, no se lo quiere reconocer por orgullo o porque dice, no, es que me van a regañar porque como yo me fui, mejor no digo esto, no hago lo otro. Hay gente que se ha ido de aquí y probablemente ha hecho cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Y uno dice, ¿cómo es posible? Y cuando se le señala el pecado, esa parte de ahí, la carne se levanta y le duele. Pero es lo que tenemos que atacar. ¿Qué fue lo que atacó Jesús? El pecado. A los escribas, a los fariseos y a cuanta persona se le puso ese pecado, es el pecado, es el pecado, es el pecado. Y a muchos los dejó hablando solos. Y fue con los que sí querían. Incluso a sus mismos discípulos, allá en Juan 6, les dice, ¿y ustedes qué? ¿Quieren seguir? A ese montón que ya se fueron. Y Pedro se levanta y dice, no, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros seguimos porque sabemos que Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Ahora, ¿cómo ha sido nuestra vida cuando hemos ya trabajado conscientemente en buscar la santidad, en apartarnos del pecado, con conocimiento, confesar nuestros pecados? No sé con qué frecuencia usted lo hacía, de confesar sus pecados a Dios antes. ¿Con qué frecuencia lo hace ahora? Tiene que haber aumentado esa frecuencia. Porque siempre pecamos, pero antes quizás la dejábamos pasar y creíamos que no pasaba nada. Ahora podemos entender, ya sé por qué estoy pasando por esta situación, porque yo hice aquello, porque claro, yo no consulté al Señor ese préstamo y ahora tengo que pagarlo y la verdad es que mejor no lo hubiera pedido, pero nunca le dije a Dios qué pensaba Él. Y cosas pequeñitas, sencillas y también grandes, todo debemos de consultárselo a nuestro Padre Eterno. Ahí mismo en Colosenses, vamos ahora al versículo 20. Al versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, si ya murieron a todo ese montón de cosas de acuerdo al mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aún toques? ¿Por qué? Ya el mundo a nosotros no nos domina, el mundo a nosotros no nos puede decir nada. Jesús, en un momento dado, cuando está con sus discípulos, que vienen los fariseos y les dicen, Señor, pero tus discípulos comen con las manos inmundas, con las manos sucias. Y Jesús les dice, vean, ustedes se equivocan. No es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale. Porque lo que entra y va al estómago, y el estómago va al intestino, y el intestino va para afuera y se desecha. Pero lo que sale del corazón, eso es lo que contamina al hombre, porque ahí salen los adulterios, los homicidios, los pleitos, las peleas, las divisiones. Eso es lo que contamina al hombre. Pero comer con las manos sucias no contamina al hombre. Y dice un pasaje por ahí que haciendo con eso limpios todos los alimentos. Ahí todos y es todos. Todos los alimentos nosotros los podemos comer. Ahora, ¿comería cerdo todos los días? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no es saludable.
Claro, claro. Yo pongo este ejemplo. La leche es buena, es nutritiva. Sí, ok, tómese 1 litro de leche diario. Al tercer día usted está en el baño. Es más, si es que aguanta 3 días. ¿Por qué? Porque es el exceso lo que no es conveniente, ¿verdad? Entonces, usted sabe porque hay gente que es intolerable a la lactosa, por ejemplo. Entonces, la leche no puede, pero no es que sea mala o le haga pecar, sino que por salud no la toma. El cerdo, yo puedo comer cerdo. Yo como cerdo, qué sé yo, no sé, como una vez cada 4 meses, precisamente porque mi figura no quiero. No, sí, gracias a Dios no me están viendo, pero bueno, solo ustedes. Pero el cerdo tiene demasiada grasa, tiene otro tipo de cosas, pero si en un momento dado me ofrecen un pedacito y yo me lo como sin ningún temor, sin ningún miedo. Igual los mariscos. Pero hay gente que dice que como en Levítico eso estaba prohibido comer, entonces ya ahora no se come porque peca. Pero toma licor, fuma, tiene una esposa, 2 mujeres. Ok, seguimos. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Continuamos. ¿Qué es de hombres? Todo ese legalismo es de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo una vez le pregunté a un muchacho, usted no come cerdo, y dice que comer cerdo es pecado y usted no come cerdo. Pero dígame una cosa, en los últimos 12 meses, ¿cómo le ha ayudado a usted no comer cerdo para dejar la fornicación, para dejar la tomadera de guaro, para dejar el fumado, para dejar el deshonrar a su madre? No, es que usted está tergiversando. No, yo no estoy tergiversando nada. Usted tiene esposa y tiene 2 novias. Es que la Biblia dice que yo puedo tener 3 mujeres. Ah, sí, qué bueno. Pero el dejar de comer cerdo no le ha ayudado a mantenerse puro con solo su esposa. Y dice que no está en adulterio. Pero sáquelo de ahí. Ahora, dice que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, nada de eso. Una mujer que ande con enaguas todo el día, 24/7, que no use aretes, eso no le va a ayudar a mantenerse alejada del chisme, por ejemplo. No puede, no tiene. ¿Por qué? Porque son cosas externas. La ropa, ¿qué puede hacer la ropa? No tiene vida, no tiene nada, no puede hacerme nada, ni me hace más puro, ni me hace más impuro. Entonces, lo que yo necesito es tener al Espíritu Santo de Dios dentro de mí para saber que yo tengo la capacidad dada por Él para mantenerme alejado del pecado. Amén. Igualmente, por ejemplo, digamos, qué sé yo, un duro trato del cuerpo es que se abstienen de comer ciertas cosas y tal vez con ganas de comérselas. No comen carne, ningún tipo de carne, y están flacos, delgados, enfermos, anoréxicos y todo lo demás, pero siguen así pensando que eso les va a traer algo bueno en cuanto a dejar el pecado, pero no pueden dejar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no se deja por dejar de comer. Sí, porque ese sacrificio no es el que limpia. Exactamente, el pecado se limpia cuando cree en Jesucristo porque le predicaron el Evangelio. Y una vez que la persona se arrepiente y cree y nace de nuevo, entonces el Espíritu Santo viene y le da la capacidad para mantenerse alejado de aquello, aunque vista con pantalón o con enagua. Ahora, si va a andar con una minifalda, una cuarta arriba de la rodilla, que ni se puede sentar, porque de ahí, por favor, obviamente no, ¿verdad? Pero continuamos. También de ese tema del legalismo, puede investigar un poquito más para que sepa cómo hay iglesias así.
Ahora, nosotros no debemos de caer en ninguno de esos dos extremos. Debemos estar en el equilibrio, en el centro. Lo cual es la santidad. La santidad es lo que nos mantiene a nosotros en equilibrio. Apartarse del pecado con todas las ganas. Ahí sí tengo que sacrificarme yo de dejar de hacer ciertas cosas, como decía el amigo del pastor, que me gustan mucho, pero sé que no puedo porque son pecado. Con el conocimiento, haciendo todo lo posible para apartarnos del pecado. Recordemos que a nosotros el pecado nos trae consecuencias. Fijo, sea cristiano o no sea cristiano, sea pastor, sea oveja, sea diácono, sea ministro de la alabanza, sea quien sea profeta o apóstol, si peca, hay consecuencias. Y perdemos bendiciones también y comunión con Dios. Para el impío es perdición eterna. Si pecamos, pero muy de vez en cuando, y vivimos anhelando estar limpios de pecado, sí pecamos, nosotros sí pecamos, ¿cierto? De vez en algún momento dado mentimos, en algún momento dado nos enojamos, en algún momento dado llegamos tarde al trabajo, y llegamos tarde al trabajo 10 minutos durante 2 días en la semana, y al final nos pagaron el sueldo completo. Debieron habernos rebajado 20 minutos, ¿cierto? Siendo muy estrictos. Sí, agarramos 2 minutos para irnos a cepillar los dientes después de que sonó el timbre. Cogemos 5 minutos para ir al baño, simplemente a sentarnos en la taza para descansar un rato, y no teníamos la necesidad. Eso no está bien, y de vez en cuando puede ser que suceda, pero muy de vez en cuando. Esa es la diferencia. Ajá. No significa que nosotros vivamos pecando y pecando y pecando, sino que lo hacemos muy de vez en cuando. Y nosotros vivimos anhelando estar limpios de pecado. No es que nosotros pensamos que somos salvos, siempre salvo. No. Ese salvo, siempre salvo, significa que como soy salvo, siempre salvo, entonces ya puedo hacer lo que yo quiera. No, nosotros somos salvos porque la salvación es eterna, pero no para hacer lo que me da la gana, sino para obedecer a Dios. El que piensa así, salvo, siempre salvo, y puedo hacer lo que quiera, el que piensa así deja muchas dudas. Puede ser un salvo engañado, que no ha entendido bien, es salvo pero está engañado, o que del todo no es salvo. Nosotros no podemos juzgarlo. Nosotros debemos de, si se nos presenta la oportunidad, poder llevarlo a que conozca exactamente bien qué es, ¿verdad? En el versículo 1, la palabra perseverar significa, en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La palabra perseverar significa insistir, mantenerse, vivir en. No es una caída que tuvo. Cuando Pablo dice perseveraremos en el pecado, o sea, vamos a vivir en el pecado, vamos a mantenernos ahí, vamos a insistir, mantenerse, vivir en. No, nosotros no vamos a insistir en el pecado. ¿Por qué? Porque ya caímos muertos al pecado. No significa que es que tuvo una caída. Como usted y yo podemos tener una caída muy de vez en cuando, ya que todos pecamos, pero no vivimos pecando toda la vida. ¿Se acuerdan de que la palabra practicar el pecado es fabricar en serie? Puse, no sé si fue la semana pasada, un ejemplo de una fábrica que hace cucharas y hacen 1 millón de cucharas al día. Pasan todo el día cuchara y cuchara y cuchara y cuchara, y sale cuchara de un tamaño, el otro, y cuchara y cuchara y cuchara. Eso es como estar mintiendo, robando, mintiendo, adulterando, pensando mal. Nosotros no vivimos así.
Nosotros no practicamos el pecado, no lo fabricamos en serie, de por ahí que nos caemos, pero dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora vamos al verso 2, vamos a ver hasta dónde llegamos, porque ya se nos está yendo el tiempo y apenas vamos por el verso número 2. Pablo responde muy rotundamente: en ninguna manera. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa palabra, en ninguna manera, significa jamás, rotundamente no, imposible. No puede uno que haya muerto al pecado seguir viviendo en el pecado. Si ya murió, no vive en el pecado. Si vive en el pecado, no ha muerto. No hay otra. ¿Cómo va a estar muerto y vivo al mismo tiempo? O está muerto o está vivo. Han sido muy bien enseñados en cuanto a la seguridad de la salvación, estas personas que piensan así, ¿cierto? Pero se quedaron en esa enseñanza y no les enseñaron o no quisieron oír la otra parte del equilibrio espiritual, que es la santidad. Había un chiste, pero mejor no lo cuento. ¿De qué nos salvó la gracia? ¿De qué nos salvó la gracia? De la condenación que nos otorgaba ¿qué? O sea, ¿qué fue lo que nos llevó a estar condenados? El pecado. Entonces la gracia nos salvó de la condenación del pecado, ¿cierto? Ok, entonces si nos salvó del pecado, ¿para qué nos vamos a meter en el pecado otra vez? Si de ahí fue donde me sacó. El equilibrio espiritual. El equilibrio espiritual es la santidad. Si nosotros ya fuimos salvos del pecado, ¿cómo es que me voy a quedar en el pecado si de ahí me salvó? Imagínese una persona que se está incendiando su casa, llegan los bomberos, la rescatan, 4 bomberos se meten, sacan a la persona, exponen la vida a los bomberos y cuando la ponen afuera, esa persona se vuelve a meter. Una persona con sentido, cuerda, pensante, ¿haría eso? No. Entonces, ¿por qué algunos cristianitos por ahí quieren hacerlo? Acompáñeme a Juan, Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan 3, verso 9. Primera de Juan 3, 9. Sí, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea, la semilla de Dios, permanece en él, vive en él, está en él. Y no puede pecar. Por eso, les decía antes, y ustedes me dijeron que sí, cuando se va a poner cierta blusa, cuando se va a poner cierta ropa, cuando va a hacer ciertas cosas o vamos a hacer ciertas cosas, hay algo adentro que nos dice, porque ya nosotros no podemos pecar. Pero antes, cualquier cosa, todo lo que nosotros hacíamos era pecado. Y vivíamos como si nada, no había algo adentro de nosotros que nos llamara la atención. Pero ahora sí. Porque es nacido de Dios. Por eso no puede pecar. Entonces las personas que piensan que pueden vivir como quieren, dejan mucho que desear. Como digo,
Yo no quiero juzgar, pero la Biblia me dice que no son nacidos de Dios. Porque si he muerto al pecado, ¿cómo voy a vivir aún en él? Seguimos. Una persona que haya sido justificada tiene la naturaleza divina, ¿cierto? Que lo hace anhelar la santificación, ya que la naturaleza divina lo lleva a eso. Estamos en Primera de Juan. Vaya un poquitito atrás en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Primera de Pedro 1, 3. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él nos dio vida nueva, una naturaleza nueva, nos hizo renacer. Entonces, si nosotros hemos nacido de nuevo, la santificación debe de ser el fruto que demuestre nuestro nuevo nacimiento. Y eso es para toda la vida. Primero es la justificación, ¿cierto? Nosotros primero somos justificados. Luego viene la santificación, pero esas van juntas, van de la mano. Si no tiene una, no tiene la otra, difícilmente. Una persona que haya sido justificada, si no se ha santificado o no busca la santificación, deja dudas de que haya sido justificado realmente. Y si quiere buscar la santidad sin haber sido justificado, no la va a alcanzar, porque no ha nacido de nuevo y no puede por sus propias fuerzas. Verso 3 de Romanos 6. Otra pregunta. ¿O no sabéis? ¿No sabéis? ¿Sí sabían? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Claro que sí lo sabían. ¿Qué significa eso? Ser bautizados en su muerte significa que hemos muerto juntamente con Él. Cuando Él murió, nosotros también morimos, espiritualmente hablando. Cuando Él murió, murió nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza caída, la naturaleza del hombre caída murió. El que tenía el pecado del de nacimiento, ese viejo hombre y esa vieja mujer ya murió. Al morir ese viejo hombre o esa vieja mujer, murió el pecado en nosotros. Nos identificamos ahora con Cristo. Nosotros lo reconocemos como nuestro Dios y Él nos reconoce como sus hijos. Amén. De modo que si alguien insiste en pecar y se mantiene en la iglesia, debe ser disciplinado. Si entiende, se restaura. Y si no entiende, que lo expulsen de la iglesia. Ese es el consejo bíblico. La gravedad de los pecados es diferente. Pecado es pecado. Coger 100 colones que no son suyos es robar. Y coger $100,000 que no son suyos es robar. Sí. Ahora, la consecuencia por robarse 100 colones es la misma consecuencia por robarse $100,000. Para Dios sí. Es robar. Pero la disciplina acá en la tierra, o el mismo Dios, la disciplina que nos va a dar por coger 100 colones, ¿es la misma disciplina que nos va a dar por coger $100,000? No. ¿O acaso usted que tiene hijos o hijas, si su hijo le coge 100 colones de la cartera o 50 colones porque quiere ir a comprarse un confite,
usted lo va a castigar un mes. Los 2 meses o no le doy nada, porque si roba poquito, roba. Ok, pero usted le enseña, no, mi amor, esto no se coge, pero si ese mismo chiquito o ese mismo muchacho, hablemos de un muchacho de 12, 13, 14 años, obviamente un niño de 4 o 5 años ni sabe, pero si ese chiquito le mete la mano en la cartera y espera que usted esté en el baño para ir a meterle la mano a la cartera y todo lo demás y le roba 50,000 colones, usted lo castiga igual que si le hubiera robado 100 colones. Jamás. Es más grave robarse más dinero. Ok, entonces la disciplina también. El pecado es lo mismo, pero la disciplina es diferente. Robar es robar, pero la disciplina es diferente. Ahora, si una persona se mete a un supermercado y se roba una picarita, le meten 20 años de cárcel a como si se mete en un banco y se roba $1,000,000. No. Probablemente si devuelve la picarita le dicen, bueno, váyase. Pero en el banco, aunque devuelva el $1,000,000, no le dicen váyase. ¿Cierto? Ok, no es lo mismo mentirle a la maestra de la escuela que mentir en un juicio contra un testigo. Mentirle a la maestra de la escuela puede ser que le traiga una disciplina, de que le bajen puntos en la nota, pero mentir en un juicio como testigo le pueden llevar a usted a la cárcel. Entonces la disciplina es diferente y ambos, el pecado ya sea pequeño, mediano, grande o como quiera verlo, ambos cortan la comunión con Dios. Lo que pasa es que hay disciplinas que son más graves que otras, ¿cierto? Ok. Hablando de vamos a ver, son las 8:25. Vamos a hablar de disciplina, pero este tema es un poquito largo y ya son las 8:25. Mejor vamos a dejarlo para la próxima semana, la parte de la disciplina. Y continuamos a partir de aquí para no extendernos en el tiempo que habíamos establecido. ¿De acuerdo? Si gusta, por favor se pone sobre sus pies. Vamos a orar para concluir esta noche. Señor Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por una noche que nos permites escudriñar tu palabra, estudiarla, Señor, y aprender de ella, Padre, que la voluntad tuya, Señor, es nuestra santificación. Que busquemos nosotros apartarnos del pecado conscientemente, Señor, con conocimiento, sabiendo que eso te agrada a ti y nos quita a nosotros consecuencias negativas para nuestra vida, lo cual tú quieres que nosotros seamos bendecidos a través de la obediencia a tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tú no solamente nos salvaste, nos justificaste, sino que quieres que vivamos una vida mejor mientras estemos en esta tierra, Dios. Quiere, Señor, a librarnos de muchas consecuencias negativas, Señor, que pudiéramos tener mientras caminamos por esta tierra, Dios. Gracias por tu Santo Espíritu que vive en nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido atesorada en nuestro corazón para ponerla en práctica, para seguir adelante, para saber que tú quieres y tienes lo mejor para nosotros, que somos privilegiados de ser expuestos a tu palabra y de poder reconocer y saber que solamente a través de ella es que vamos siendo lavados de nuestros pecados, vamos siendo lavados de nuestras malas mañas y maneras de vivir, y que solamente en tu palabra y guiados por tu Santo Espíritu es que tenemos la capacidad de alejarnos del pecado, porque tú lo has visto, porque tú lo has provisto así, Señor, porque tú lo has determinado así y nos has dado y nos has dejado al dominio propio, la templanza, Señor, para que tengamos la capacidad de hacerlo, Dios. Todo por mérito y obra tuya, Señor. Por eso para ti es toda la honra, toda la alabanza, toda la gloria, Señor. Y te damos muchas gracias, Padre, por tu bondad y por tu misericordia para con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias.
Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.